Bueno, la clase pasada, con un bache en el medio porque hubo un taller, empezamos a ver sobre HIP. De vuelta, HIP no entra en el parcialito 3, si bien hoy yo ya termino de dar HIP. La clase que viene, que en realidad no va a ser el lunes porque hay parcialito, sino que va a ser el viernes que viene, comienzo con el último, digamos, con la última estructura que vamos a ver, que implica prácticamente un tercio o un cuarto de cuatrimestre, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Van a ser prácticamente dos utilidades que tiene el HIP. Una, que es la principal que vamos a ver ahora, tiene que ver con cómo puedo construir yo un HIP más allá de lo obvio. Que esto fue una ventaja que en un momento mencioné del HIP con respecto a una ABL, por ejemplo, que nos ayude a implementar un HIP, pero que no la expliqué porque obviamente la iba a dar ahora y no tenía ningún sentido. Entonces, vamos a ir manos a la obra. ¿Cuál es? Primero, cuando, no sé, en las encuestas de hace, no sé, un año, me habían puesto más o menos para estas fechas que tenía que mostrar más fotos de los gatitos, así que le agregué fotos de gatitos a esta diapo y quedaron y no las voy a sacar porque no voy a sacar fotos de mis gatos. Entonces, vamos a retomar un poquito, porque hubo este taller de por medio. Les pregunto yo a ustedes, un HIP, ¿qué es y para qué sirve? Bien, ahí mencionan algo, para tener una cola de prioridad, o con prioridad, o lo que fuere, una cola de prioridad. Exactamente, el TDA per se es cola de prioridad. ¿Sí? Porque a veces tenemos, en la materia, en esta en particular, tal vez no somos demasiado estrictos con ciertas cosas, que después en materias que siguen van a ser más estrictos todavía, con el grado de abstracción que implica las estructuras de datos en general. Tanto en general nosotros, y en muchos lenguajes de programación, ya se obvían estas cosas porque no tienen mucho sentido. Pero por lo menos, para que se sepan distinguir, por ejemplo, teníamos el TDA diccionario, ese sería el concepto del TDA real, y después tenemos distintas implementaciones que tienen distintas propiedades. Pero nosotros no llegamos a ese nivel tampoco de abstracción porque estamos mucho del lado de Alan como para olvidarnos de eso. Y realmente, de verdad, muchas veces se tiene conciencia de este tipo de cosas, así que no nos valía la pena. Pero esto para que lo sepan. Entonces, acá tenemos un TDA que es cola de prioridad, que tiene diferentes formas de implementarse y la forma que nosotros vamos a ver, que es muy buena, es el HIP. ¿Sí? Entonces, con el HIP tenemos una cola con prioridad. Bien, ¿para qué sirve una cola de prioridad y en particular el HIP? O sea, es una cola que tiene prioridad. ¿Eso qué? Por favor, dígamelo en español. HIP es una cola que prioriza el máximo. Sí, está bien, pero ¿qué significa que priorice el máximo? Para bueno, ordenar, no sé si usaría la palabra ordenar, pero efectivamente lo siguiente que yo saque de la cola, o lo que yo pueda ver, si hiciera mi ver primero, que no va a ser ver primero, va a ser ver máximo, lo que yo voy a hacer es efectivamente ver el que tenga máxima prioridad. De vuelta porque esto va a ser un heap de máximos o una cola de prioridad de máximos. Si fuera una de mínimos, sería priorizando el mínimo. Pero ya van a charlar en la práctica, creo, no sé si no es hoy mismo. No, hoy no, porque hoy tienen ejercitación de parcialito. Pero el lunes, en la práctica, se va a hablar de esto, y van a ver que pasar de máximos a mínimos es en realidad dar vuelta o dar vuelta a unos parámetros, o dar vuelta a una llave, o dar vuelta a cosas, o lo que fuere. ¿Sí? Entonces, es muy fácil. No tenemos que, si yo quiero un heap de mínimos, no necesito cambiar mi heap de máximos. Tengo que cambiar otra cosa. ¿Sí? Que eso de vuelta, ya se lo van a explicar en la práctica. Entonces, el chiste de esto es que los elementos salgan ordenados, digamos, en función de la prioridad que tengan y que al mismo tiempo, si yo en el medio, mientras estoy desencolando, encolo cosas nuevas, se reprioriza. O sea, si yo de repente pongo ahora en colo algo que es más grande, por decirlo, que todo lo demás, va a salir ese elemento. ¿Sí?
Sirve para repartir tiempo y CPU en los procesos. Mm, mm, Más o menos, o sea, pero para llegar a ese tipo de cosas, tenemos que aplicar cosas que no se ven en esta materia. Se pueden implementar cosas así, pero no, yo no iría por ahí. Entonces, esa es la idea esencial. Es como una cola, efectivamente las cosas, es un contenedor de datos básicamente, no es que tiene una asociación clave-valor, pero los datos no salen ni el primero que entró es el primero que sale, ni el último que entró es el último que sale, sino que es en función de una prioridad, que está asociada al dato. Nosotros vamos a decir que esta prioridad está asociada al dato. ¿Cómo? Lo define Bárbara. ¿Sí? Nosotros usamos mucho letras, números, etcétera, porque es muy fácil de visualizar. No sé por qué siempre tomamos como la nomenclatura de que para árboles, por ejemplo, para ABBs, trabajamos con cadenas cuando mostramos los ejemplos, pero para hips usamos siempre números. No sé por qué, no es relevante tampoco. Supongo que es más fácil de ver quién es mayor, menor, etcétera, y con letras porque el diccionario lo manejamos con cadenas. Pero bueno. Entonces, problema que yo quiero resolver. El problema se llama Heapify, o sea, hipificar un arreglo. ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo un arreglo o una lista, pero con lo que ustedes van a trabajar es un arreglo de n elementos. Y quiero crear un heap con dichos elementos. ¿Sí? O sea, me dan n cosas y me dicen, quiero un heap que tenga estas n cosas. Así de simple. Básicamente yo lo que quiero es hipificar este arreglo. Y bueno, yo acá dejo escrito cómo se escribe Heapify, porque a mí, cuando yo tuve la teórica y la práctica de este tema, sucedió que nunca me lo escribieron. Entonces, claro, después lo tuve que implementar. Y claro, obviamente yo ahora lo pienso y digo, qué estúpido, porque Heapify, o sea, si estoy volviendo hip algo, ¿por qué lo escribiría distinto que esto, no? Pero en mi cabeza, por alguna razón, lo escribí como si fuera hacer hippie, un hip, o sea, un arreglo. Lo volví a hippie. O sea, literalmente lo escribí H-I-P-P, y bueno, I-E, o algo así, parecido. O sea, mi correctora se enojó porque pensó que yo la estaba boludeando y le tuve que explicar que no. Y fue una situación muy bizarra. Pero bueno, sí, me falta un meme de Edu Feynman diciendo que hay mucho charuto por acá o algo por el estilo. Pero no, esto es una historia real, le pasó al amigo de un amigo, o sea, yo. Bueno, entonces, básicamente, queremos agarrar un arreglo. Digo arreglo porque es lo que van a terminar recibiendo ustedes, pero podría ser una lista tranquilamente. A nivel eso lo pasaríamos de vuelta al arreglo que nosotros necesitamos de todas formas. ¿Sí? Eso es irrelevante. Pero decimos N cosas en algún formato y nosotros le queremos dar forma de... Lo mejor es que sean un arreglo para lo que va a venir después. ¿Sí? Entonces, yo tengo un arreglo, le quiero dar forma de heap. Ese es mi problema en este momento. Le quiero dar forma de heap. Ya vimos que nosotros vamos a terminar trabajando sobre un arreglo. En realidad, no va a haber ningún árbol, sino que va a haber un arreglo. Entonces, ok, voy a agarrar este arreglo que tiene n cosas, le voy a dar forma de heap. ¿Qué significa darle forma de heap? Es hacer que cumpla la propiedad de heap. O sea, que todo padre sea más grande que sus dos hijos y a su vez que eso se cumpla para sus dos hijos también. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Se entiende cuál es el problema? Porque a partir de ahora les voy a empezar a preguntar a ustedes cómo se resuelve. Entonces, primero quiero ver... sí, ok. Vi un par de sís. Entonces, yo ahora les pregunto, ¿cómo lo haríamos? ¿Sí? Yo voy a decir que hay 7 opciones, pero primero quiero escuchar las opciones que me dicen ustedes. A ver, ¿cómo podemos resolverlo? Díganmelo ustedes. O sea, dígame operatoriamente, no me vengan con, escribo if, no, las bolas. Díganme algo así nomás, a alto nivel, ¿cómo tendría que hacer yo? Hay distintas formas. Hay una que es trivial, digamos. O sea, es lo primero que a alguien se le tiene que ocurrir. Yo quiero darle forma de heap a algo, cada elemento lo hipeas. No sé cómo, bueno, ¿cómo sería cada elemento lo hipeas?
Creo un heap y meto uno por uno. Exacto. Esa es la primera opción que tiene que aparecer. ¿Sí? Yo simplemente agarro, creo un heap, le meto todas las cosas adentro, encolo n cosas y ya está, se terminó el problema. Listo, nos revimos. ¿Sí? Supongamos que ya tengo definida cuál es la prioridad, porque me estoy queriendo supongamos que estoy queriendo construir un heap, no necesariamente, pero supongamos que quiero construir un heap, van a dar la prioridad. ¿Sí? Entonces, acá me dicen, creamos un heap, le meto n cosas, listo, nos revimos. Ok, buenísimo, eso es una opción. Vamos, otra opción. Heap vacío, todo en cola. Obviamente la primera que espero que aparezca, ¿no? Vamos, que hay más opciones. Ordenar el arreglo hasta que cumpla la condición de heap. Un arreglo, eso es una buena indicación. Un arreglo ordenado, ¿cumple la propiedad de heap? Ordenado, digamos, de mayor a menor, heap de máximo, para que sea. Sí. O sea, si está ordenado de mayor a menor, necesariamente cumple la propiedad de heap, porque necesariamente el padre va a ser, o sea, como el primer elemento y todos los que, o sea, viene decreciente, necesariamente todo elemento que venga antes va a ser más grande o igual que los que le siguen. Cada padre va necesariamente a ser mayor o igual que sus hijos. Eso es necesario. La condición, la propiedad de heap es más leve, porque no implica que el arreglo en su totalidad esté ordenado, sino que es por ramas. ¿Sí? Entonces, la propiedad de heap es una propiedad más leve que un ordenamiento total. En particular, o sea, un ordenamiento total cumple la propiedad de heap. ¿Sí? Entonces, sí, podríamos ordenar de mayor a menor, por supuesto, y cumplir la propiedad de heap. Podríamos incluso hasta ordenar usando un ordenamiento no comparativo. Así menciono otras opciones que están acá. Estoy esperando otras opciones de cosas que podemos operar sobre el arreglo. A ver si a alguien más se le ocurre cosas que podemos, o sea, incluyendo las cosas que vimos en la clase pasada. Porque se me ocurren 4 cosas que se pueden hacer simplemente para probar. Después vemos si funcionan o no, ¿eh? A ver si hay... Por ejemplo, yo podría aplicar... Voy a agarrar upheap, hacer upheap del primero al último. Hacer upheap al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, sexto, séptimo, octavo. Así. No sé si ando o no. Ahora después lo charlamos. ¿Sí? ¿Qué otras opciones podría llegar a yo hacer? Hacer downheap, pero ¿de dónde a dónde? De último a primero dicen acá y otro de último. A unos dicen último a primero. También podría ser de primero a último. Podría yo hacer upheap del último al primero también. Sí, incluso ya puedo hacer upheap del último al primero. Puedo ordenar con un algoritmo no comparativo. ¿Sí? Downheap del primero al último y downheap de último a primero. ¿Sí? Vamos a ir discutiendo cada una de estas, porque algunas van a andar y otras no van a andar directamente. Y vamos a ver cuál de todas estas es la mejor. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo hago la opción 1, heap vacío, encolar. Creo un heap, encolo en elementos. ¿Funciona o no funciona? O sea, tiene que funcionar, porque si no, no funciona el TDA heap, ¿no? No tendría mucho sentido. Si el mismo heap no le da forma de heap a las cosas, estaríamos complicados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la complejidad de esto? ¿Cuánto cuesta un encolar? O de uno. Un encolar. Revisen la clase pasada. Log n. Si yo hago n veces encolar, n log n. ¿Sí? No cuesta O de 1. Si fuera tan fácil obtener el máximo de... Sería muy bello poder obtener el máximo de esas formas. Que yo voy sacando cosas y siempre obtengo los máximos. Sería muy bueno que el heap fuera O de 1 en todas sus operaciones, pero no lo es. Es logarítmico, tanto el encolar como el desencolar. Y en particular, upheap y downheap son logarítmicos también. Así nomás. Entonces, la complejidad de esto es O de n log n. ¿Sí? O sea, yo meter n cosas en un heap es O de n log n. No hay más vuelta que darle. Este sería como lo que vamos a definir baseline. Baseline es un concepto de decir, ok, esto es lo que puedo hacer de forma muy fácil, sin pensar demasiado. Esta es mi primera solución. No debería poder hacerlo peor que esto.
O sea, si encuentro una solución que es peor, listo, ya está, la tiramos. Vamos a buscar hacerlo mejor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la siguiente opción. Hacer upheap del primero al último elemento. Copio los elementos en el arreglo del heap, digamos, entre comillas, y hago upheap del primero al último. La pregunta es, ¿funciona o no funciona? Hacer upheap del primero al último. Bueno, ahí vi un sí. Funciona, pero te mata la complejidad. Lo que mata es la humedad. No sé si te va a matar la complejidad. La respuesta es, por supuesto que sí, porque esto es lo mismo que encolar en elementos en un heap. En un heap, ¿qué es lo que yo hago? Meto un elemento nuevo al final y le aplico upheap. Y yo acá sí estoy diciendo, bueno, consideremos que tengo solamente el primer elemento, porque cuando hago upheap solamente veo las cosas que están como mucho a mi izquierda, no veo más que eso. O sea, obviamente voy a ver solo una rama, pero nunca voy a ver cosas que estén a mi derecha. Entonces, si yo aplico upheap al primero, después al segundo, después al tercero, después al cuarto, después al quinto, después al sexto, es exactamente lo mismo. O sea, conceptualmente es lo mismo que hacen encolar n cosas. Es exactamente lo mismo. Por ende, esto funciona porque es lo mismo que estar encolando en elementos, y como es lo mismo que estar encolando en elementos, y estoy haciendo n veces upheap, esto es O de n log n. ¿Sí? Complejidad es O de n log n. Ahora, si hacemos upheap del último al primero, ¿funciona o no funciona? Como para ver, seguimos probando. Hacer upheap a un arreglo, ¿te quedaría igual que un arreglo ordenado mayor a menor? No. No, porque, de vuelta, si yo le aplico upheap del primero al último, me va a dar forma de heap que ya vimos, no queda ordenado. O sea, esto va a generar una forma de heap. Y la forma de heap no necesariamente está ordenada. Puede quedarme ordenada, de pedo. Pero de vuelta, la propiedad de heap es más leve que la propiedad de estar ordenado. O sea, me puede quedar ordenado en lo que fuere, pero no. Incluso, ahora vamos a ver, la idea es que justamente nos cueste menos que ordenar, porque la propiedad de heap es más leve. No queremos que nos cueste O de n log n hacer esto. Entonces, ¿funciona hacerle upheap del último al primero? Eso es lo primero que tenemos que pensar, porque después pensamos la complejidad, si anda. Esperando que haya gente que se la juegue. Ahí empieza a jugarse más. Veo 4 personas dicen que sí, una dice que no. Voy a empezar a poner polls acá o algo por el estilo. Si me lo hubiese pensado un poco más, lo habría hecho antes de empezar la clase. Kiara dice que no, después veo que se está empezando a emparejar. Bueno, la respuesta es que esto no anda, ni a patadas ninja. Si anda, es un caso particular o con tres elementos. Con 3 elementos anda. Fíjense, esto no anda. Yo tengo este arreglo inicialmente, que si lo vemos como un árbol, está así. Si yo le aplico upheap del último al primero, hago upheap de este, ¿sí? Entonces, hago upheap de este, no sube. Luego hago upheap de este, que no sube. Luego hago upheap de este. Subió. Y acá terminé. Y después le hago upheap a este, pero obviamente no hace nada. Y esto no cumple propiedad de heap. Entonces, ¿por qué es que no funciona? Porque upheap asume que yo estoy en un nodo, por ejemplo, o sea, pensándolo como árbol. De acá o sea, este puede estar rompiendo, pero todo lo que está para arriba, en la rama, o sea, en esta rama, digamos, o sea, yo estoy parado acá, este está asumiendo, cuando yo le aplico upheap acá, asume que esto de acá, esta rama de acá, cumple propiedad de heap. Y eso no es cierto, porque acá ya se ve que no la cumple. ¿Sí? Por eso es fácil buscar un contraejemplo, solamente tengo que generar una rama que no lo cumpla. Entonces, básicamente eso es lo que sucede. O sea, la precondición de upheap es, vos dame una rama sobre la que subir que cumpla propiedad de heap y yo te dejo esto con formita de heap. ¿Sí? Entonces, esto no anda.
directamente. Entonces, no es una cuestión de si me paso al final, como mencionan ahí, no, porque no me paso, sino que esto no funciona, punto. Entonces, ordenar de mayor a menor. Copio los elementos al arreglo del heap, ordenamos de mayor a menor. ¿Funciona? Por supuesto que funciona, porque ordenar cumple, o sea, es una propiedad más restrictiva y cumple. Y la complejidad es O de n log n, porque por supuesto no lo vamos a hacer, no vamos a aplicar burbujeo acá, si puedo usar merge sort o quicksort, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, tenemos esta opción, ¿sí? Por ahora tenemos, de las que vimos 4 opciones. 3 funcionan, hago 3 así porque esta es la que no anda. 3 funcionaron y son O de n log n. Una no funcionó, no la tenemos en cuenta. Entonces, ordenar de mayor a menor con un algoritmo de ordenamiento no comparativo. Esta, por suerte, no vi que nadie lo sugiriera, pero cada tanto lo sugieren. Y mi respuesta ante eso es esto. O sea, no podemos hacer esto. No podemos, está mal. Malo, feo, caca, y tienen mal el ejercicio entero en donde sea que lo apliquen. Es imposible que podamos aplicar un algoritmo de ordenamiento no comparativo. No puedo, no hay forma. ¿Por qué aplicaría yo un algoritmo de ordenamiento no comparativo cuando todo el punto del TDA es, el TDA es genérico, por ende funciona para cualquier tipo de dato? Entonces, ¿cómo miércoles voy a yo asumir cosas sobre los datos que me permitan aplicar un algoritmo de ordenamiento no comparativo? Yo no sé nada de los datos, nada, absolutamente nada. Entonces, no me va a quedar otra que decir, esto no se puede hacer. ¿Sí? Así que esto no funciona, no tengo nada que aplicar. Entonces, hacer down heap del primero al último elemento. Copio los elementos, hago down heap del primero al último. Entonces, la pregunta es, ¿funciona hacer down heap del primero al último? Ahí dicen, no funciona. Ahí empiezan a saltar, listo, todo no anda nada, un carajo. Otros dicen que sí, a ver. Voy a dejar que algunos más respondan. Total tengo. Dicen que no. Bueno, así como up heap no funciona haciéndolo del último al primero, down heap no funciona haciéndolo del primero al último. Exactamente como dice Cristian, porque es al revés que el otro. La respuesta es que sí, y lo voy a justificar un poquito. Pongo acá el ejemplo. Creo que el mismo ejemplo que antes. No, creo que lo cambié un poquito. Mismo ejemplo que antes, si yo aplico down heap desde el primero, va a bajar hasta abajo de todo, ¿sí? O sea, el 5 va a bajar, porque le apliqué down heap. Y después, cuando venga acá, el 9 le voy a aplicar down heap y no va a bajar, y ya está, se terminó, no hay nada más que hacer. Porque, ¿qué pasa? Estos van a subir en bloque, pero este no va a volver a subir. Entonces no va a andar. ¿Sí? ¿Por qué? Down heap asume, y esto es muy importante, down heap asume, cuando yo estoy en este de acá, asume que a izquierda tiene un heap, o sea, algo que cumple propiedad de heap, y a derecha tiene un heap. Si eso es cierto, down heap va a dejar todo esto funcionando, porque va a funcionar correctamente. Y acá no tenemos a izquierda un heap, así que esto no anda. ¿Sí? Esa es básicamente o sea, si funciona es de puro jete. Porque puede haber alguna configuración donde justo yo dejo alguna cosa y termina quedando. Pero la realidad es que no. Down heap no funciona haciéndolo del primero al último. Por el contrario, si hacemos down heap del último al primer elemento, sí va a funcionar. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño seguimiento, porque esto es difícil de ver por qué funcionaría. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo este arreglo, que se nota que es un poco más largo, ¿sí? Y lo pongo acá, este es directamente este árbol, ¿sí? 4, el 2, el 7, 10, 4, 3, 8, 5. Sí, es fácil, es como si estuviera haciendo un recorrido por niveles y ya sé que el árbol es izquierdista, así que es fácil de reproducir. ¿Sí? Y dice, down heap, asume que lo que está abajo está hipeado, up heap asume que lo que está arriba está hipeado. Exactamente. Sí, exactamente. Que lo que viene para arriba, por su rama, el up heap nada más necesita que por la rama por la que está yendo esté hipeado. Obviamente, mejor que esté todo
lo anterior hipeado. Downhip asume que tanto por su lado izquierdo como por su lado derecho, esto está hipeado. Es importante que nada más por sus ramas, no es necesario que todo el hip lo esté, y eso es algo que vamos a ver exactamente ahora. Porque si yo aplico downhip a este acá, no va a hacer nada. Pero tampoco va a hacer nada a este y a este. ¿Sí? No va a hacerles nada porque no tienen hijos. Hacerle downhip a algo que no tiene hijos, medio que no importa. Entonces, después vamos a ir con el 10. El 10, le vamos a hacer downhip, no pasa nada. Como, oiga, un momento, el 10 se está quedando muy abajo. Tranca. Después aplico downhip al 7. El 7 no es mayor que sus dos hijos, es menor que el derecho. Swapeamos. Le vuelvo a aplicar downhip, que como no tiene hijos ya está. Voy con el 2. El 2, comparado con sus dos hijos, es más chico y me quedo con el máximo, el 10. Sí, bien. Ahí está. Uy, se me fue. Baja el 2, vuelvo a aplicar downhip. Como es más chico que su único hijo, vuelvo a hacer swap. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Sigo con el 4. Entonces, aplico downhip y baja por la rama del más grande. Y ahora vuelvo a bajar por la rama del más grande y ahora ya terminó. ¿Sí? Y ahí quedó esto que efectivamente tiene propiedad de hip. Pero de vuelta, ¿por qué yo puedo asegurar que esto va a funcionar? Por lo siguiente. Vamos a... Yo lo que voy a hacer es... Primero le doy forma de hip a este... O sea, con estos primeros no va a hacer nada. Hasta los podemos obviar. Cuando vengo a este elemento y le hago down hip, lo que hago es, como estos de acá ya tienen forma de hip, ¿por qué ya tienen forma de hip? Porque ya les apliqué esta lógica. Entonces, como esto ya tiene forma de hip, porque esto es una hoja y esto no existe, este ahora, cuando yo termine de hacer down hip, va a tener forma de hip. Todo muy lindo. Este también va, cuando yo termine de aplicar down hip, como estos dos son hips ya, porque son hojas, va a cumplir. ¿Sí? Termina de aplicar. Este de acá pasa lo mismo. A izquierda tiene un hip porque yo ya le apliqué esta lógica, y a derecha ya también le apliqué la lógica, que es no hacer nada porque es una hoja. Y ahora cuando aplique al 4, de vuelta va a pasar lo mismo. Yo a izquierda ya tengo un hip, porque ya le apliqué la lógica a esta, y a derecha ya tengo un hip, porque también le apliqué esta lógica. Entonces, necesariamente, el resultado va a también ser un hip. Y si esto fuera la rama izquierda de otro, bueno, seguimos para arriba. ¿Sí? ¿Se entiende por qué esto funciona? Ahora vemos cuánto cuesta, pero primero estemos convencidos que esto anda. Estoy esperando decir o preguntas o... Y un par de sís. Voy a darles 3 segundos para ver si alguien tiene alguna pregunta al respecto, pero... Datazo, bueno, justo esta clase fue o el día después o algo después del fallecimiento de Maradona, entonces dije, bueno, lo vamos a poner. Si me siguen atrasando las clases, en cualquier momento lo pongo de rojo y blanco porque va a terminar coincidiendo con Navidad esta clase. Total, a la FIBA le importa toda una mierda. Entonces, ahora tenemos que discutir un poco la complejidad de esto, porque, a ver, ¿qué es lo que sucede? A priori, downhip es log n. Entonces, hago n veces log n o de n log n. Eso es cierto. Eso es cierto, es una forma de verlo, pero podemos acotar mejor. ¿Por qué? Por lo siguiente, no todos los downhips son log n. ¿Sí? Ahora voy a charlar con una demostración, pero antes de ir a la demostración, quiero mostrárselos un poco a ver si los convenzo de que tiene que ser más chico. Después vamos a ir a la demostración que me va a llegar a cuál es la complejidad exacta, pero antes quiero convencerlos de que realmente hay una razón de esto. ¿Por qué digo que no todos los downhips cuestan lo mismo? ¿Cuánto me cuesta el downhip a las hojas? Si vamos a, supongamos,
por simplicidad, olvídense que este 2 existe. Supongamos que es un árbol completo. O supónganse que este 2 existe, pero que cada uno de estos tiene los 2 hijos. ¿Sí? O sea, este árbol es completo hasta este nivel. ¿Sí? Para hacerlo más claro. ¿Cuánto me costaría hacer downheap de todas las hojas? O sea, todos los elementos que estén en este nivel. O de uno. O sea, lo voy a... Para que no lo digamos con notación O. Vamos a decirlo en cantidad de swaps. O sea, porque lo que me va a decir, lo que me va a decir cuánto me cuesta es la cantidad de swaps. 0. Podemos decir que cuesta 0. O sea, literalmente podemos obviar esta capa. ¿Cuántos elementos hay en esta capa? Con respecto a n. No, con respecto a n. O sea, si yo pongo acá, si yo pongo acá van a haber 8. Si yo supongamos que de vuelta, este nivel está todo completito. Si este está completo, significa que todos estos 4 nodos tienen 2 hijos, entonces hay 8. ¿Cuánto me cuestan estos 8? 0. ¿Sí? Entonces, en el último nivel, siempre tengo, no puedo tener n más 1, porque si tengo n más 1 no puedo tener más nodos en el nivel de abajo que en todo el árbol. No puede pasar. Pero lo que sí va a pasar es que tengo la mitad. Tengo la mitad más 1, pero no importa, o sea, es como boquita. Pero, porque si este nivel estuviera completo serían 15. Vale igual sin eso, hay pisos y techos y toda la peroracha. Pero supongamos que el nivel está completo. Tenemos 8 en un árbol de 15, o sea, literalmente tenemos la mitad más 1. Entonces, acá directamente vamos a tener la mitad de los elementos. O sea, la mitad de los elementos me cuestan 0. Acá, en el anteúltimo nivel, ¿cuántos elementos tengo con respecto al total? Recordemos, de vuelta, supongamos que el árbol está completo para hacerlo más fácil. Tengo el último con, pongámosle, 8. ¿Sí? Y ahí tengo la mitad. En el anteúltimo nivel, tengo un cuarto de los elementos, como indican ahí. Tengo un cuarto. ¿Sí? Un cuarto más 1, un cuarto menos 1, una cosa así, no sé, no importa. Pero un cuarto de los elementos tengo ahí. ¿Y cuánto me cuesta acá, en el peor de los casos? ¿Cuántos swaps voy a tener que hacer para cada uno de los elementos? En el peor de los casos, esto está ordenado de menor a mayor, una cosa así. Un swap voy a tener que hacer. O sea, recapitulando, para la mitad de los elementos no tengo que hacer ningún esfuerzo, los puedo obviar, literalmente puedo empezar a hacer esto a la mitad del arreglo. Buenísimo. Para un cuarto de los elementos me cuesta como mucho un swap. Siguiente nivel. Sigo subiendo. ¿Cuántos elementos voy a tener acá? Ahí vamos a tener un octavo de los elementos. ¿Y cuántos swaps voy a tener que hacer para estos elementos? Exactamente, en el peor de los casos, 2. ¿Sí? Entonces, para la mitad de los elementos no hay esfuerzo. Para un cuarto de los elementos hay como mucho un swap. Para un octavo de los elementos hay como mucho 2 swaps. Y así va a seguir subiendo. Entonces, efectivamente, supongamos que llego a la raíz, ¿sí? Supongamos que este ya es la raíz de todo este árbol, lo que fuere, ¿sí? Este sí me va a costar log n, pero este es solo 1. Entonces, obviamente esto va a seguir escalando. Obviamente esto ya era muy cercano a log n considerando este árbol. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuanto más arriba, voy a tener que hacer más swaps, pero cada vez hay muchos menos nodos. O sea, cada nivel que yo subo me suma en 1 la cantidad de swaps que voy a tener que hacer, siempre suponiendo el peor caso. Pero se divide en 2 la cantidad de nodos que lo van a tener que hacer, o la cantidad de elementos, como queramos decirlo, ¿sí? Entonces, no es cierto que cada uno de estos downheaps me cueste log n, me cuesta menos, porque depende de en qué altura estoy, hay más nodos o menos nodos, y por ende también cuesta más o menos, ¿sí? Entonces, quiero que vengan por acá. Esta es mi idea intuitiva para tratar de convencerlos de, ok, efectivamente, cada vez, cuanto más abajo estoy, más nodos tengo que me cuestan menos, y cuanto más arriba voy, me cuesta más, un poquito más, pero hay cada vez menos nodos, y muchos menos nodos, ¿sí? Es que acá estoy tomando el peor caso, solamente que estoy ajustando la mira.
O sea, el peor caso es estoy arriba de todo, sí, pero para ese elemento me cuesta log n, pero para los que están abajo de todo me cuesta 0, literalmente. O sea, no estoy asumiendo nada de los datos, estoy asumiendo el peor caso, que es que yo estoy haciendo los down hips en todos puntos. O sea, estoy diciendo, bueno, ¿cuánto es la máxima cantidad de swaps que tengo que hacer en un elemento que está acá? O sea, yo tal vez no tengo que hacer ningún swap, pero en el peor de los casos tengo que hacer 2. ¿Sí? Suponiendo que este nivel está completo para que no dependa de qué nivel estoy. ¿Sí? Todo lo que voy a hacer ahora de demostración va a ser suponiendo un árbol completo. ¿Sí? Ahora, ¿se puede demostrar sin un árbol completo? Sí, ya me imagino que pueden ver que no depende de si está completo o no. Solamente que aparecen más pisos y techos que la verdad que no tengo ganas de que aparezcan. Entonces, demostración un poquito más rigurosa. Voy a suponer que tenemos n igual a 2 a la k o n igual a 2 a la k menos 1. Como ya vimos en complejidad, nada de eso. Los menos 1 más 1. No sé. Probablemente el número más correcto es 2 a la k menos 1, pero no importa. ¿Sí? Entonces, la altura del árbol es k, porque es el logaritmo. ¿Sí? Entonces, es k y ya está. Entonces, la pregunta ahí que nos hacemos es si el costo de todo es downhip. Entonces, el costo va a ser logarítmico en n, o sea, o de k, solamente en la raíz, y en todos los demás no. En un nodo que está a una altura h, supongamos que altura h midiéndola desde abajo, no desde arriba. ¿Sí? O sea, un nodo que está a altura h, midiéndola desde abajo, o sea, los que están las hojas las tomamos a altura 0, es más fácil para hacer las cuentas. Nos va a costar O de H. ¿Sí? Porque si estoy en altura 0, me cuesta O de 0, porque no hago nada. Hasta lo puedo obviar. Los que están en altura 1, me cuesta un swap. Los que están en altura 2, 2. Los que están en altura 3, así, etc. ¿Sí? Esta es la forma en la que voy a estar contando yo, ahí, uno por uno. Entonces, esto no me tendría que haber aparecido. La cantidad de nodos que hay a altura H, ahí está. Me quedó mal la animación, perdón. La cantidad de nodos que hay a altura H es n sobre 2 a la H más 1. ¿Sí? O sea, si yo estoy en un nivel H, la cantidad de nodos que tengo es H, n dividido, o sea, por ejemplo, si estamos en el nivel 0, tenemos n dividido 2. Si estoy en el nivel 1, tengo n dividido 4, ¿sí? Porque tengo 1 más 1. ¿Sí? Esto porque estoy midiendo desde 0. Si midiera desde 1, no tendría este más 1. No nos va a cambiar en nada. ¿Sí? Entonces, el costo de en un nivel H es los números, es la cantidad de nodos que tengo en ese nivel, que ya sabemos, por el costo en ese nivel. Y el costo en ese nivel, en el peor de los casos, tengo que hacer todos los swaps, me va a costar O de H. ¿Sí? O sea, porque estoy en un nivel H, cuento, bueno, cada nodo que esté en nivel H me cuesta O de H. ¿Y cuántos nodos tengo? Bueno, esto que está acá. ¿Sí? Entonces, el costo total va a ser la suma de los costos de todos los niveles. Así de simple. Entonces, vamos a aplicar exactamente esto. ¿Sí? Entonces, el costo total de Heapify, o sea, hacer todos los downhips, todos los swaps, toda la perorata, es esto. Es la sumatoria desde h yendo desde 0 hasta acá o hasta acá menos 1, depende de cómo tomemos acá. Supongamos que k es el máximo. Es, de vuelta, la cantidad de nodos que tengo en ese nivel por lo que me cuesta cada nodo en ese nivel. ¿Sí? Entonces, acá empiezo a operar. Directamente, esta n no depende de nada acá, lo sacamos para afuera. Y acá me queda h sobre 2 a la h más 1. Acá, por simplicidad, voy a sacar este más 1, lo voy a sacar afuera para que no moleste. ¿Sí? O sea, literalmente esto es lo mismo que hacer h sobre 2 a la h por un medio y lo saco para afuera. ¿Sí? Ahora bien, esto es totalmente lo mismo en todo punto. Lo único que hice fue meter esta suma. Todo esto lo metí adentro del operador O, como ya lo habíamos hecho en otras oportunidades. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. La notación O es una cota superior. Entonces, yo siempre, así como puedo decir Heapify, o sea, haciendo down heaps, es todo, es O de n log n. Eso es cierto, es una cota. Podríamos mejorarla. Acá yo lo que voy a decir es, esto directamente lo puedo acotar por, en vez de sumar hasta acá, puedo sumar hasta infinito.
uno puede decir, Martín, ¿qué carajo estás haciendo? O sea, ya tenemos bastante con un símbolo de mierda griego y además querés agregarle un infinito arriba, una sumatoria indefinida. Tranca. Esto se va a resolver muy fácil. Por lo siguiente. Si yo recuerdo la serie geométrica, como, ¿verdad que yo vi eso en el CBC, la puta madre? Bueno, vamos a recordar que si yo tengo esta formita, ¿sí? La sumatoria es de h infinito hasta infinito de h por x al h, ¿sí? Esto directamente es igual a x sobre 1 menos x al cuadrado, siempre que el módulo de x sea menor que 1. ¿Sí? Esto, lo bueno, ya lo van a ver en... Bueno, análisis 3 ya no es más necesariamente obligatoria, es algo que les guste ver cosas de señales o unas cosas de Machine Learning, está bueno ver análisis 3 por análisis de señales. Bueno, ya lo verán, esto también sirve para números complejos. Entonces, yo recuerdo, esta es la formulita. Yo voy e instancio la formulita en mi caso, que en mi caso x vale 1/2, ¿sí? O sea, en nuestro caso x vale 1/2 porque yo puedo escribir así. Esto y esto son exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, lo único que cambié fue este bicho acá por este bicho acá. Para que me quede igual. Yo siempre fui muy sistemático de me voy a dejar todo exactamente igual a como tiene que ser la formulita, porque yo después si no le pifio. Pongo que x vale 2, que no puedo aplicar esta fórmula, no sé, soy medio pelotudo con esas cosas. Mejor ser sistemático con algunas cosas. Hasta que uno se siente canchero y ya puede aplicar y después se saca un 2 en el parcial porque no estaba tan canchero. Entonces, yo directamente puedo aplicar esta formulita, así. ¿Sí? O sea, tengo esto y aplico a este bichejo de acá. Esta sumatoria simplemente la resuelvo con esto. Me enchanto acá un medio y chanto acá otro un medio. Me queda esto. 1 menos un medio al cuadrado un cuarto. Un medio dividido un cuarto es 2. ¿Sí? Bueno, ahí lo dejé. Y 2 dividido este 2. Igual todas estas son constantes. O sea, ya cuando llegué a este punto podría decir, bueno, ya está, a la mierda, todas constantes, no me importan. ¿Sí? O sea, en el momento en el que ya sé que esto converge a una constante, como que ya la podría haber tirado, ¿no? Pero bueno, no me di el gusto de que además da n clavado. Igual, nada, no cambiaba en nada. Así que acá tenemos O de n. A ver si alguien dice algo más. Bueno, entonces, ¿a qué conclusión llegué con tanta matemática? Que la complejidad de hacer Heapify con down heaps, o sea, down heap del último al primero, que es como funciona, es O de n, no es O de n log n. De vuelta, por toda esta explicación que yo les di acá, con toda la zaraza y todo lo demás, que eso, me importa que les... Ahora, es mucho más probable que me entiendan esta explicación que les di, que yo les tiro una demostración y es como, bueno, y eso de n. Como van a decir, ok, te creo, y vi un montón de numeritos y una sumatoria. O sea, me gustaría creer que entienden eso, porque es importante que entiendan ese tipo de cosas, pero me importa más que lo entiendan más por el lado conceptual que hay dando vueltas. ¿Sí? Entonces, conclusión es esa. ¿Cómo vamos a implementar entonces Heapify, nuestra función interna dentro del heap que permite darle forma de heap al arreglo? Exactamente así, haciendo down heap del último al primero. Y si quieren pueden obviar la última mitad porque no hacen nada. Eso como quieran. No va a cambiar la complejidad, que es O de n. Si alguien va y por alguna razón implementa Heapify haciendo upheap del primero al último, va a estar mal. Va a ser una reentrega muy fácil. ¿Por qué? Porque le hiciste no de n log n cuando puedes hacerlo no de n. No hay mucha más vuelta que darle. Y no es que sea mucho más difícil. Es simplemente en vez de aplicar upheap del primero al último, aplicar downheap del último al primero. No es que, uy, no, miren qué difícil que se volvió esto. O sea, realmente operativamente no es que tuvimos que hacer un algoritmo hiper complicado. Simplemente tenemos que recorrer estos elementos de una forma en particular y aplicar una función que ya hicimos. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Si no, avanzo. Lo último que queda es una explicación más, pero... Dejo 10 segundos, si no, avanzo. Pero si me pueden dar un todo ok
o error, como el corrector automático. O sea, el corrector no los clava. En general, cuando les clava el corrector es porque lo hicieron mierda. Elian, no sé si estás jodiendo con lo de error o tenés alguna consulta. Si tenés alguna consulta, no hay problema. Mira, si llegaste hasta acá es porque una o dos veces te dio todo ok. Así que no podemos decir que nunca da todo ok. Bueno, como no veo que... como ustedes están tardando más de 120 segundos en decirme si tienen alguna duda, voy a asumir que ya está. Que o colgaron y el cerebro les quedó dando vuelta en los down hips, y en todo caso ya los perdí de todas formas. Y no tengo forma de verificarlo. Hip sort. ¿Sí? Porque ordenando con hips. Porque ¿qué pasa? Creo que alguien podría darse cuenta que uno podría ordenar metiendo todo dentro de un hip y sacándolo. Y me queda ordenado de mayor a menor en vez de menor a mayor. Si lo hago con un hip de máximo o con un hip de mínimo, me queda al revés. Y me queda bien. El tema es que eso implica crear un hip. Y eso es medio choto. ¿Se puede hacer? Sí, pero medio choto. Entonces, vamos a ver otra forma, pero aplicando las cosas que ya vimos. Vamos a recordar el algoritmo de selección. Si hace alguien memoria, yo hubo un momento en el que hablé del algoritmo de selección y les dije, el algoritmo de selección está muy piola por dos razones. La primera, tiene la menor cantidad de escrituras posibles que se necesiten hacer. Y la segunda es que inspira otro algoritmo de ordenamiento, que es este. O sea, llegamos a ese momento. ¿Sí? Nosotros tenemos punteros a cosas, pero que son dentro de la misma materia, no como en algo uno, que nos tiran el fardo a nosotros. Igual nosotros le vamos a tirar varios fardos a otras materias que siguen también. Entonces, en el algoritmo por selección, el que tuvieron que implementar ustedes, no fue sin querer que les hicimos aplicar, buscar el máximo y hacerlo así, que es, lo hicimos por dos razones. Primero, por una cuestión didáctica de que ustedes estaban muchas veces acostumbrados a busco el mínimo, lo pongo al principio y de otra manera no funciona. Y es como ese mismo algoritmo, si busco el máximo, lo vuelvo al final. Y hasta es un poco más fácil de trabajar con arreglos, sin pensar en punteros. Pero sacando ese detalle, podemos pensar lo siguiente, que en este caso nos va a venir muy útil. Yo busco el máximo y lo mando y swapeo ese máximo con el último. Esa última parte es muy rápido, es O de 1, pero buscar el máximo es O de n. Entonces, si tan solo hubiera una forma de tener el máximo a mano, ¿no? Como, no sé, en la primera posición del arreglo. ¿Sí? Y ahí no sé si a alguien se le llega a prender una lamparita de qué podemos hacer, pero ahí ya alguien habla de, sí, vamos a hacer hippie, le vamos a dar OSDE al arreglo, le vamos a decir, bueno, y ahora, pero te pagamos todo, y te puedes ir de viaje a Europa y a predicar el amor y todas esas cosas. Todo pago. Básicamente sí, vamos a hacer una mezcla de cosas. ¿Qué pasa? Esto es algo que ya les voy tirando para que vayan pensando a nivel implementación. Uno lo primero que se tienta a hacer es, bueno, up heap, down heap, heapify. Todas esas funciones reciben un heap. Y yo les digo, no, que no reciba un heap. Primero porque no lo necesita. No necesita un heap. Lo que necesita es un arreglo. Todas esas funciones necesitan un arreglo, no un heap. Otros parámetros más, ¿no? Entre ellas la función de comparación. Entonces, con solamente eso ya podemos también trabajar acá sin tener que crearnos un heap. Porque el que crea acá un heap, ya le digo, nada, va a tener que reentregar. Pero bueno, porque van a tener que implementar este algoritmo. Heap sort. ¿Qué es lo que hacemos con heap sort? Por favor, no escriban heapy sort después en una entrega. Mamá no le va a compilar. Le damos forma de heap al arreglo, heapify. ¿Sí? Le damos formita. Entonces ya tenemos el máximo en la primera posición, eso seguro. Buscamos el máximo, eso es O de 1. Swapeo el primero con el último. O sea, con el último que me estoy quedando. Esto es muy parecido a selección, porque en selección también tengo el último que estoy considerando. ¿Sí? Swapeo el primero con el último. Ahora, ¿qué pasa? Rompí la propiedad de heap y la rompí en la raíz. Es como si hubiese desencolado, si alguien lo piensa.
porque agarré el último, lo puse en la primera posición, y al primero ya no lo considero más. Es casi lo mismo que desencolar, prácticamente lo mismo. Entonces, reduzco cuánto es la cantidad lógica de este arreglo y aplico downheap desde la raíz. Y volvemos al paso 2 hasta que nos quede, no sé, un elemento. Cuando nos queda un elemento ya está, no hay nada que hacer. Espero que a todos les quede claro que este algoritmo funciona. O sea, no hay siempre recordando que yo aplico downheap a la raíz, vuelve para abajo, hasta donde tenga que ir. Esto va a seguir teniendo forma de heap. Siempre hasta el último que yo considero, porque los elementos que ya organicé, si dejo que heap sort haga lo que tenga que hacer, el gran problema que va, no sé, rompí todo, básicamente. Así que no. Entonces la complejidad va a ser, le damos forma de heap al arreglo, con heapify. ODN. Bien. Paso número 2, buscamos el máximo, O de 1. Swapeamos el primero con el último, O de 1. Reducimos la cantidad lógica del arreglo y aplicamos downheap a la raíz. Esto es log n, y es log n siempre. No es como el caso anterior. En el caso anterior yo estaba aplicando distintos downheaps en distintas partes del arreglo. Pero acá yo siempre se lo voy a estar aplicando a la raíz. Es lo mismo que desencolar. Así que este siempre es log n, porque se lo estoy aplicando a la raíz. Este es el que está arriba de todo y que puede bajar hasta abajo. Y considerando lo que estoy haciendo, lo más probable es que baje hasta muy abajo. Y después volvemos al paso 2. Esto lo voy a hacer n veces, porque voy a hacer una iteración por cada elemento prácticamente, o n-1. ¿Sí? Entonces, esto va a ser sacando este paso. ¿Sí? Entonces, voy a hacer O de n más n veces algo logarítmico, porque esto es O de 1. Entonces, esto es O de n log n. Y ahora la pregunta es, ¿podríamos hacerlo andar mejor? Y ahí Ezequiel dice, pero no te queda ODN igual que selección. Selección es ODN. N cuadrado. Es ODN cuadrado, por favor. ¿Sí? Ok. ¿Este algoritmo lo podríamos mejorar teniendo, no sé, alguna más información o algo por el estilo? Haciendo algo diferente. Estoy esperando que alguien diga que sí o que no. ¿Sería no comparativo o no comparativo? O sea, ¿sería no comparativo o sí comparativo? Esa es una pregunta. ¿Esto es comparativo o no comparativo? ¿En dónde es comparativo? ¿En qué momento compara? O sea, si es comparativo, en algún momento tiene que comparar. En el Heapify, sí, pero Heapify es ODN, así que no nos importa mucho. En downheap, exactamente. En downheap, en los downheap que yo hago, estoy comparando para saber por qué tengo que bajar los elementos. Literalmente estoy fijándome, che, este es más grande o más chico que su padre. Efectivamente, este algoritmo de ordenamiento es comparativo. Entonces, no lo puedo hacer mejor que ODN-LON. O sea, este está tan bien como podría llegar a estar. Al igual que merge sort, al igual que quicksort. ¿Sí? Y efectivamente, estos ODN-LON no se puede hacer mejor. O sea, no es que... Ahí dicen, a menos que nos hayas mentido. Es que no les puedo mentir porque lo demostró la matemática. O sea, aunque yo les puedo mentir muchas cosas, pero lo demostramos matemáticamente. O sea, a partir de ahí, ya no puedo hacer mucho más nada. O sea, yo puedo ser muy chamullero, pero hay un punto en el cual la matemática nos pinta la cara de la verdad. Nos guste o no nos guste. Después vienen los físicos y dicen que E es igual a 3 o a 2 y no les importa un carajo nada. Y dicen pi es igual a 3, es igual a 2 y empiezan a decir, bueno, esta función que depende un poquito de la X la saco de una integral. ¿Cómo? 10 física 3, Dios. Cuando sacaron una función de adentro de una integral que dependía por supuesto, todo dependiendo todo de la única variable que había, para llegar a la conclusión de que al final, después de haber integrado todo, seguía dependiendo de la variable inicial. Y sí, chanta, si hiciste trampa, sacaste una función de adentro de la integral, ¿qué querías hacer?
Por favor, gente, aprovechen, ya no son más obligatorias, saquen, no la hagan, no les sirve nada, no se pierdan nada. Pueden hacer el seminario de computación cuántica sin saber nada de física 3 porque no es relevante. Dicho por los docentes de la materia de computación cuántica. Bueno. No sé para los electrónicos, porque además ellos tienen dispositivos semiconductores y ahí sí tiene sentido. Yo estoy hablando por informáticos. Ahí justamente nosotros vemos una física donde se ven cosas que tienen que ver con junturas NP que sirven para transistores. Y es como que a mí qué carajo me importa eso. Bueno, entonces, ya más o menos con eso ya llegamos a todas las conclusiones que quería llegar. Vamos a hacer un seguimiento para que se vea cómo funciona, ¿sí? Entonces, supónganse que yo tengo este arreglo, que creo que es el mismo con el que estábamos antes, ¿sí? Entonces, yo acá le aplico Hippify y me queda esto, ¿sí? Creo que es el mismo arreglo justamente para que... A ver. Vamos para atrás, vamos para atrás. Sí, es el mismo arreglo, o sea, ya le hicimos Hippify. Esta parte ya le hicimos... Yo esas cosas, como cuando hice Counting Sort, la primera parte para después usarlo en Radic Sort, porque me ahorro pasos. Que no hacemos las cosas al pedo. Bueno, y porque en programación hay que reutilizar, así que, ¿por qué no en las clases de programación? Es como meta enseñar. Bueno, entonces le aplicamos Hippify, ese es el primer paso. Siguiente paso, agarro el máximo, que es este. Lo swapeo con el último. Sí, o sea, acá tengo con el 10 y lo swapeo. Y hago de cuenta que ya no está más. ¿Sí? O sea, ya está. Ahora, a partir de ahora, considero que hasta acá. Va. Entonces, ahora hago down hip. Tácate. ¿Sí? Ya vemos cómo va cambiando. Cualquier cosa, acá tengo mi arbolito imaginario, que no existe, pero que nos ayuda a entender cómo funciona esto. Tuki. Y ahora de vuelta, agarro el máximo, swapeo, el 2 está ahí cayendo de garpe. Y ahora, tuki. El 2 lo estoy agarrando siempre, pero tranquilamente esto podría no haber sido así si acá hubiese estado el 7 en vez de acá. ¿Sí? O sea, no piensen que siempre va a ser el mismo número el que va a ir yendo y viniendo. Entonces, ahora que ya le apliqué down hip, agarro el 7, que es el nuevo máximo, swapeo con el último. Y ahora, tuki. Sí, ahora agarro cualquiera de estos dos, los 4, porque es lo mismo. Y ahora swapeo de vuelta. Último con primero, el 5. Y ahora hago down hip, que en este caso no hace nada. Entonces, ahora, de vuelta, swap, primero con último. Y hago swap, y hago down hip. Y ahora de vuelta lo mismo, y no hace nada. Y ahora de vuelta, y ya está. Terminamos. Y como pueden ver, me quedó el arreglo ordenadito. 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 10. Hippify era todos down hip o up hip. Down hip. O sea, si hacemos con up hip es ODN log n. Y está mal. Porque, ¿por qué hacerlo más caro si lo podemos hacer más barato? ¿Por qué? Y además no es que tengo que hacer un algoritmo súper complicado. No, porque es como si estoy en el medio de un examen, que donde tengo que codear yo todo, y me dicen, tenés que hacerte un ordenamiento. Bueno, tal vez pienso más en selección y no me voy directo a merge sort, porque me lo tengo que codear merge sort y tengo que asegurarme de no pifiarle. Y selección es muy fácil. Acá no hay ninguna razón, porque es lo mismo. Es como, bueno, en vez de hacer up hip de primero a último, o down hip de último a primero. Bueno. Ahora las propiedades que tiene este algoritmo. ¿Es in place? Bueno, ahí dicen todos sí. Sí, exactamente, es in place. Es in place, es la gran propiedad que tiene para este tipo de ordenamientos, que es in place. Ojo, no es que Quicksort no lo haya sido. O sea, el tema es, este es in place sin hacer nada. O sea, no me cuesta nada hacerlo in place. Merge sort, ya vimos, no es in place, no hay forma. Quicksort se puede hacer, o sea, naturalmente, así como vemos así nomás, no es in place. Se lo considera in place porque no cuesta tanto
hacerlo in place, pero el código ya no queda tan tranqui. Pero heap sort no hay que hacerle nada. Eso es una gran ventaja que tiene. O sea, si a mí me dijeran, tenés que hacerte un algoritmo in place, seguro pienso en heap sort. Ahora la pregunta ¿es estable o no es estable? No es ni estable, pero ni ahí, pero de ninguna forma. Primero, la forma compleja de verlo. Primero les doy el ejemplo difícil y después doy el ejemplo fácil. Porque el ejemplo fácil ya me liquida cualquier cosa que quiera analizar después. Ejemplo difícil. Piensen que cuando yo voy haciendo down heaps, las cosas van a ir bajando por distintas ramas y algo que estaba antes me puede llegar a terminar quedando del lado derecho y algo que estaba después me puede quedar de un lado izquierdo. Depende justo por qué ramas terminen agarrando las cosas y todo lo que fuere, ¿sí? Especialmente porque empiezo a hacer down heap primero desde el que está más a la derecha. Entonces, me pueden quedar en cualquier rama. Y ahí, a partir de ahí, a medida que yo voy swapeando y agarro el último, lo mando al principio y después baja y después swapeo y todo lo demás, yo siempre swapeo el último además. Y ahí es donde se ve el ejemplo fácil. Si yo tengo dos elementos iguales, supongamos un 5 verde y un 5 azul, aplico Heapify, no hace nada. Heapify no hace nada. Swapeo primero con el último. Y después me queda un solo elemento y terminé. Literalmente lo único que hizo el algoritmo fue swapear los elementos. Los dio vuelta. O sea, tengo dos elementos nada más. Son iguales para el algoritmo de ordenamiento. Y lo que hizo el algoritmo fue swapeármelos. O sea, no es estable ni a patadas ninja. O sea, no hay forma además, no hay forma. De vuelta. O sea, ese ejemplo es muy fácil. Alguien podría decir, bueno, podría llegar a fijarte. Sí, este ejemplo de cartón puede ser fácil. Pero de vuelta les digo, no hay forma de manejar por qué rama van a ir bajando, swapeándose todo desde el último al primero. Así que no hay forma. O sea, no es estable, no hay forma de hacerlo estable, no hay forma. ¿Sí? Porque con Quicksort es como que uno lo puede llegar a mirar un poquito y tal vez hay alguna forma de hacerlo estable. Creo que no, por lo que tengo entendido, no. Pero si la hay, seguro el código queda bastante feo. Y por eso Quicksort no se considera estable, por lo menos a priori. Y sí se lo considera in place. Este algoritmo es in place y seguro no es estable. ¿Sí? Y creo que no hay nada más. No hay nada más. Como ven, la clase, esta era una clase cortita, yo lo sabía. No tengo nada más para comentar. Si tienen alguna pregunta, digan ahora. Si no, nos podemos quedar charlando de cosas, pero no hay nada más para dar de heap. No tengo en un momento pensé, pero la verdad es que es heap nada más. Es como muy reducido. No hay mucha más vuelta. Sí van a ver en la práctica principalmente una muy buena utilidad del heap, que tal vez con el lenguaje nuevo sea más fácil incluirlo dentro del heap. Que incluso durante mucho tiempo pensamos que la mejor forma de implementarlo era una y después nos dimos cuenta que había otra forma. Que habíamos hecho todo un análisis para contrastar estas dos y que por un error de un pasaje de lugares pensábamos que una era mejor y en realidad la otra es mejor. Y bueno, pero la que en realidad no es tan buena, o sea, las dos son buenas, una es mejor que la otra nada más. La que es mejor, perdón, la que es un poquito peor, sirve más para un escenario muy particular. Que de vuelta, esto lo van a ver bien en la práctica del lunes, y es bastante interesante, que es una utilidad muy, muy piola de heap. Así que bueno, corto ahí para... Entonces, cuando nos digan ordenar un arreglo en menos que ODN cuadrado, usamos heapsort, pueden usar quicksort, pueden usar mergesort, pueden usar heapsort también. Pueden usar cualquiera de esos tres. Obviamente, si no tienen más información, van a tener que apelar a uno de esos tres. O van a tener que apelar a algún otro ordenamiento que haya, que no sé, que sea O a la N a la 1,5, no sé. Que eso es peor que ODN log N. Sí, no sé, la verdad desconozco. Sturgesort sé que es peor que ODN cuadrado, así que ese no cuenta. Y no, Bogosort no es una opción. Corto ahí la grabación.